Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hemos venido analizando todo lo que pasa en nuestro país en términos de la apología del odio. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Cada vez que vemos una manifestación de algo, en muchas ocasiones, cuando se habla del recuerdo de hechos consumados en nuestro país, esto acaba en una vandalización, en una provocación entre unos y otros, autoridades y quienes se manifiestan. Y cuando una ciudadanía se manifiesta de esta manera en, digamos, por ejemplo, estos grupos feministas que pues salen primero a buscar sus derechos más que lícitos y válidos y además justificables y además obvios, como el respeto a la mujer, como el culto a la mujer, como la absoluta aprobación de todo lo que tendría que ser igualitario en género, en términos de oportunidades, pues son cosas que no tienen ni siquiera un espacio para la discusión. Pero todo acaba en la vandalización y la violencia. Hay rabia en México, hay odio. Y esto se ve, recientemente lo acabamos de experimentar con el recuerdo del 8º aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Si bien es cierto, es un evento de dolor para 43 familias y al mismo tiempo para una enorme cantidad de mexicanos que lo lamentamos, acabó en una vandalización y en una confrontación entre autoridades y pues quienes estarían demandando por lo menos que haya un espacio para que la justicia encaje en lo que es un recuerdo tan oprobioso como el haber visto la desaparición y manipulación de datos luego de esta de 43 muchachos de una normal de educación superior. Y si nos vamos al 2 de octubre, es lo mismo. Y si nos vamos a toda forma de, digamos, encuentro con nuestro pasado, con nuestras experiencias amargas, pareciera como si estas, en lugar de ser recordadas, fueran explotadas constantemente. Y esto también se vuelca en las redes sociales. Me pongo a ver el Twitter, por ejemplo, que es, digamos, una plataforma que se ha convertido en una plataforma político-social. Y pues acaba siendo, en lugar de ser un espacio para la discusión razonada de ideas que nutran al camino de un país o de una sociedad, se convierte en una plataforma de odio. Odio en todo. Hasta los mensajes más cándidos son respondidos con odio, con una aversión, con un absoluto rechazo, con una tremenda intransigencia y sobre todo en una descalificación simplista que no llega a la argumentación, sino simplemente a la búsqueda de una infinita cantidad de adjetivos que descalifican a quien emite un mensaje. Pero, ¿en dónde está el pensamiento? ¿En dónde está el diálogo? ¿Cómo es posible llevar una discusión para mejorar en función de la descalificación? Bueno, descalificación que lleva a la ruptura. Y la ruptura no es camino, o sea, no es ni siquiera el mejor, no es camino para que un país componga lo que está descompuesto. Y en México hay mucho que componer. Pero no se va a hacer así. No se va a hacer con odio, no se va a hacer con furia, no se va a hacer con arrebato. Lo que tendría que hacerse con un grado de conciliación y de entendimiento. Hay muchas personas
que cuando empecé a hablar de esto el día de ayer por la tarde me decían, ¿tú hablas de una apología del odio cuando tú eres el primero en odiar a López Obrador? Y yo no soy el primero en odiar a López Obrador. Soy el primero, o trato de ser, no el primero, pero en fin, si esta es la forma en la que me califican o me descalifican, trato de ser uno de los que intentamos exhibir lo que López Obrador propone que no es para México, no es adecuado para nuestro país. Trato de hacer ver que tenemos un presidente que no toma en cuenta la ley, no toma en cuenta la Constitución, no hace valer la ley, la Constitución y lo que emana de ella. No es modelo a seguir. Y propone una serie de asuntos que pues yo verdaderamente no comulgo con ellos. Y yo creo que nadie que no comulga con algo tendría que quedarse con los brazos cruzados esperando a que las cosas pasen solas. Si yo estoy viendo que a mi país se le está militarizando, si yo estoy viendo que en mi país se está perdiendo la democracia, si yo estoy viendo que en mi país se están perdiendo las libertades, si yo estoy viendo que en mi país hay un poder que está invadiendo a los otros poderes, si yo veo que en mi país hay gente dormida, si yo veo gente que en mi país no tiene medicinas, si yo veo gente que en mi país está recibiendo dinero para con su subsidio apoyar políticamente a un hombre que nos está llevando a todo esto, pues entonces tengo no que promover una política de odio, como muchos otros críticos. Lo que estamos tratando de hacer todos estos críticos es hacer que razonemos como población, como ciudadanos, y que crezcamos. Pero esto en base a un proceso educado, en el que las variables que se manejan sean argumentadas y no descalificadas. Porque la descalificación te lleva a la intolerancia y la intolerancia es dictadura. Y si yo estoy viendo que mi país está caminando hacia la dictadura, pues no va a quedar callado. Como espero que no se quede callado nadie que esté viendo lo mismo que estamos viendo desde aquí. Porque, miren, asumir una actitud pasiva es lo más cómodo que podríamos encontrar. ¿Para qué estamos en esto? Como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No, pues sí, amamos la libertad. Y porque amamos la libertad, no podemos renunciar al derecho de opinar sobre todo aquello que no vamos de acuerdo. Y eso no es odio. Odio es lo otro. Odio es la intransigencia de cómo se descalifica. Odio son los bots. Odio es este aparato del Estado, en el gobierno mexicano, que lanza una apología del odio a través de todos sus mensajes. Y esta división de la sociedad nos va a tomar en un momento, nos está tomando en un momento tremendamente oscuro de nuestro país. No lo permitamos. Y no perdamos la cordura. Y tampoco nos desilusionemos ante la descalificación. Porque lo que pretende la descalificación sin razones es desmoralizar a aquel que critica a lo que se está llevando a cabo con una aplanadora. Y eso nunca lo van a lograr. Mientras tanto, distingamos entre lo que son razones y lo que es la sinrazón del odio. Y a lo segundo, ni siquiera lo volteemos a ver. No vale la pena. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.